Buen día hoy, ¿no? Rico así, fresquito. Qué bueno. Quiero dar las gracias al Señor porque creo que Dios ha estado haciendo muchos milagros en este tiempo, y aquellas cosas que aparentemente parecieron en contra, Dios es especialista en tornarlas a favor. Amén. Y quiero dar las gracias al Señor. El martes pasado vimos venir acá a José Mosquera, que le dieron salida de la clínica después de que le hicieron, eso fue gravísimo, la verdad que está vivo de milagro. Los médicos no entienden cómo él está vivo porque se lo obstruyó la vena aorta y les tocó hacer un trasplante, o sea, un injerto. Y de eso hará 15 días, y el martes le dieron salida y él no quiso irse para las casas y no venir al seminario. O sea, impresionante eso, ¿no? Yo me quedé muy sorprendida de ver el amor de este varón por el Señor y por la casa. Igualmente, pues hay otras situaciones que seguimos orando por Irma Batero. Todos debemos seguir orando en este proceso que ella está. Por Florinés Salcedo también. Creemos que, como dice la palabra, que veremos la gloria de Dios en todas estas circunstancias y situaciones, su mano de poder. Nosotros hemos venido viendo tantos testimonios tan grandes y tan poderosos que yo creo firmemente que Dios no ha cesado de hacer milagros y no cesará de hacer milagros de toda clase, de todo orden, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios y porque Él ha prometido hacerlo. Y nosotros debemos tener una fe expectante de lo que Dios hará, así pase tiempo. Dice que Abraham se fortaleció en la fe y no miró su debilidad, no miró su faltante, no miró que su cuerpo era casi como muerto para creer en que Dios le daría descendencia. Entonces es algo que es un ejemplo, porque Padre de la fe y es nuestro Padre en cuanto a la fe, en cuanto dijéramos nosotros, en cuanto a nuestro Dios, pues Él es nuestro Padre, pero en cuanto a la fe del llamado que recibió tan tremendo, porque Él creyó en esperanza contra esperanza, y por eso lo ratifica el libro de Romanos. Yo quiero hablar en esta mañana acerca del cuerpo de Cristo, pero antes de eso quiero decirles que los que quieran las conferencias del seminario que tuvimos, se va a vender las 7 conferencias en un MP3 por 20,000 pesos, y se van a vender, si lo quieren por separado para CD, las 7 por separado en 25,000 pesos. Simplemente que si usted lo requiere, pues da su nombre, da la plata y se le van a reproducir, porque pues vamos a hacerlo con el pedido. Ratifico también que esperamos ver a todas las mujeres el viernes, ¿sí? Todas las mujeres. Sé que va a haber algo muy especial, así que el viernes 7 de la noche, como se dice, aquí nos vemos. Bueno, quiero hablar sobre el cuerpo de Cristo. La enseñanza del cuerpo de Cristo fue repetida y enfatizada desde varias perspectivas, desde varios enfoques, en las cartas del apóstol Pablo, a los Corintios, a los Efesios, a los Colosenses, a los Gálatas. Podemos encontrar diversos enfoques, pero todos de alguna manera tienen un mismo o van encaminados a un mismo propósito: que podamos entender que el cuerpo de Cristo hoy es importante que la iglesia lo conozca, lo discierna, reciba esa revelación. Cuando
el Señor a través del apóstol Pablo hizo la analogía, la comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Quiso darnos un mensaje. Él quiso que para nosotros, para la comprensión nuestra, lo más fácil para nosotros es lo visible. Y al nosotros tener un cuerpo humano que fue diseñado por Él, entonces Él dice, bueno, así como funciona el cuerpo humano, igualmente así funciona el cuerpo de Cristo. Entonces, esto era para que la aplicación no estuviera tan ajena a nosotros, la enseñanza no fuera como algo traído de por allá de otra galaxia, sino que fuera algo con lo cual nosotros nos vemos, estamos diariamente funcionando con el cuerpo. Entonces es muy importante. ¿Qué es las lecciones que nos enseña esta analogía, esta semejanza que Dios hace del cuerpo humano con la iglesia, que le llama el cuerpo de Cristo, porque dice Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo? Nos está enseñando en primer lugar acerca de la individualidad y la corporalidad. La individualidad y la corporalidad. En Primera de Corintios, quiero que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, y desde el verso 12 al 27 habla acerca de que el cuerpo, a la vez que funciona individualmente, cada miembro es parte de un cuerpo. Entonces, en este primer pasaje dice que cada miembro es individual, pero hace parte del cuerpo. Por eso dice que el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo. Entonces nos está diciendo, funcionamos individualmente, pero no somos independientes. Somos parte de un cuerpo. Dice entonces que los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces está haciendo una semejanza entre el cuerpo humano y Cristo y su cuerpo. Es decir, que lo que sucede en nuestro cuerpo se hace semejante a lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Y en este pasaje yo quiero mirar varias cosas que quiero que apuntemos, que escudriñemos, que analicemos, porque es muy importante. Primero, respecto a la individualidad y la corporalidad, respecto a este punto, todos, dice en el verso 12, en el verso, 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que todos, por el mismo Espíritu Santo de Dios, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. La palabra bautizar significa ser sumergido, sepultado. Ser bautizado significa que yo soy un miembro, me colocan aquí en este libro, me colocan dentro, me sumergen dentro del libro y esta servilleta quedó bautizada en el libro. Es decir, que todo miembro por el Espíritu Santo es injertado, es colocado, sepultado dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que Jesús dice que nuestra vida está escondida en Él. Nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso mismo, porque hay varias clases de bautismos. Está el bautismo en agua, que es un bautismo para indicar que yo me he arrepentido, y esa simbología de entrar en el agua
Y ser completamente tapado por el agua significa ser bautizado, sumergido, sepultado. Por eso nosotros creemos que el bautismo no es rociando agua, porque la palabra bautismo significa sumergir, sepultar, no rociar. Sumergir, sepultar en el agua para decir allá, bajo el agua quedó sepultada mi vieja naturaleza y me levanto a la nueva naturaleza. Pero aquí hay otra clase de bautismo, es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Es decir, que todo aquel que creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo es el bautizador. El Espíritu Santo viene y lo bautiza, lo sumerge, lo coloca, lo introduce dentro del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante que entendamos, que querramos o no, los que hemos creído en Jesucristo y confesado que Él es el Señor, el Salvador nuestro, ya somos parte de un cuerpo. Amén. Entonces, todos, dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que nos sumerge en el cuerpo, pero del cual todos tomamos, del cual todos bebemos, comemos. El Espíritu Santo, yo creo que es representado en el cuerpo por la sangre. ¿Por qué? Porque todo miembro es alimentado por la sangre. Si un miembro no recibe la sangre, se muere. Yo creo que es así igualmente el Espíritu Santo. Él es como la sangre, porque en el Antiguo Testamento dice que la vida está en la sangre. Y el Espíritu Santo es espíritu de vida. Y de ese Espíritu Santo todos bebemos. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De ese mismo espíritu. La sangre recorre todo el cuerpo y lleva la vida a todo el cuerpo, lleva los nutrientes por todo el cuerpo. Así el Espíritu Santo es el que nos está revelando la vida de Dios a todos. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Que el Espíritu Santo está recorriendo todo el cuerpo y lo que recibe la cabeza también lo recibe el dedo pequeño. Todo el cuerpo recibe de Él. Entonces, cada uno de nosotros, desde el momento que creímos, fuimos renacidos por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Pero el mismo Espíritu se convierte en el bautizador, que nos introduce en el cuerpo de Cristo y que hace que todo miembro beba de Él, tome de Él. Es decir, que el Espíritu Santo tiene el poder para venir a todo el cuerpo y traer los nutrientes, traer la palabra, traer la vida, traer la revelación, traer el poder para todos los miembros. Amén. Para todos los miembros. En este verso, en el verso 18 allí también dice que Dios colocó a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Es decir, donde Él quiso. A cada uno de nosotros dentro de su cuerpo se nos ha dado un lugar, un lugar. Aquí es entonces que tenemos que descubrir cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo. Soy ojos, soy boca, soy nariz, soy manos, soy pies. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Porque Dios colocó en el cuerpo a cada uno de sus hijos como Él quiso. Dios destinó que cada uno dentro del cuerpo desarrolle un propósito. En el verso 14 dice que el cuerpo no es un solo miembro, son muchos miembros y no puede decir un miembro al otro no te necesito. Somos parte de, aunque somos individuales, somos parte de, aunque hay individualidad, hay corporalidad, somos parte de. Entonces existe
una dependencia mutua. Dependemos los unos de los otros. Dependemos, yo tengo mi cuerpo y yo dependo de los pies, la cabeza depende de los pies. Cada parte del cuerpo es tan importante. El dedo pequeñito me lo quitan y me queda un faltante porque lo necesito. Cada uno cumple una función dentro del cuerpo. Así que hay una dependencia mutua. Por eso dice allí en la palabra que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, saldríamos corriendo todos. Si todo el cuerpo fuera un pie y viéramos un pie caminar, esto quedaría desocupado, ¿sí o no? Y diríamos, hay un demonio andando suelto, hay un espíritu, un fantasma, ¿sí? Yo recuerdo una vez cuando estaba pequeña, me llevaron a ver una película y era de una mano que tenía vida, y eso era terrorífico, cuando la mano llegaba y tocaba el piano y no tenía cuerpo, terrible eso. Entonces es como se llama algo espeluznante ver un miembro por ahí solo. Pero hoy los miembros andan solos y les parece que chévere, muy, muy bueno. No, ese no es el diseño de Dios. La Iglesia Apostólica camina bajo los diseños de Dios. Y todas estas analogías nos enseñan y nos revelan la función de cada cosa, los diseños de Dios dentro de la iglesia. Entonces, es necesario que sepamos que no necesitamos, dependemos unos de otros para poder realizar la función dentro del cuerpo. Pero también que eso nos lleva a una responsabilidad, porque dice en el verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Te pasa en el cuerpo. A usted le da un uñero. Qué cosa tan dolorosa eso. ¿Sí o no que todo el cuerpo se preocupa? ¿Por qué se preocupa? Porque le duele. Y a uno cuando le van a sacar la uña que está enterrada, a uno le duele todo el cuerpo hasta el pelo de la cabeza. Pero no es posible que el cuerpo de Cristo no nos condolamos los unos por los otros. Necesitamos la revelación del cuerpo para entender que no somos solos, que aunque individualmente Dios nos trata, sin embargo somos parte de. Dependemos los unos de los otros. Igualmente dice que debemos preocuparnos los unos por los otros. Es decir, ¿qué le pasó a fulano de tal? Correr a ayudar. ¿Por qué fulano no ha llegado? A veces se nos puede pasar a los pastores, pero el miembro está diciendo, no vi a fulano, lo voy a llamar. ¿Qué te pasa? No te vi el domingo. ¿Qué sucede? Ay, estás enfermo. Pastores, vea, llamé a fulano y está enfermo. Estoy preocupado por esa persona. Ayer estuve visitando a José Mosquera y me gocé porque la esposa decía que había sentido tanto el amor de los hermanos, de que es parte de un cuerpo que fue extraordinario esto, que esto la ha edificado grandemente, y yo glorifico al Señor, pero posiblemente hayan otros que no estamos atentos a ellos y que a veces decimos, ¿y por qué el pastor no se da cuenta? No, porque los miembros debemos preocuparnos los unos por los otros, no solo el pastor, no solo el diseño apostólico no es el diseño de la iglesia pastoral antigua, donde todo el mundo tranquilo y el único que rema el barco es el pastor. No, aquí todos estamos involucrados y debemos preocuparnos los unos por los otros. Amén. Y dice, amén. Dice el verso 26, de manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces lloramos con los que lloran, reímos con los que están teniendo una buena noticia. ¿Por qué? Porque ninguno puede aborrecer su propia carne. Porque fíjese usted que en Efesios dice, cuando habla del cuerpo de Cristo, que será otra parte que quiero compartir, que el Señor dijo, esto es ahora carne de mi carne, ¿sí? Y sangre de mi sangre. Entonces, cuando tú ves a tu hermano, aunque físicamente no está fluyendo la misma sangre, espiritualmente sí. Y espiritualmente tú eres parte de ese hermano, eres parte de él y él es parte tuya. Así que debemos dolernos, debemos gozarnos, debemos ser solidarios también, debemos crecer para quitar lo que el mundo tiene, que es una gran apatía. El mundo tiene una gran indiferencia. En la medida que las ciudades crecen, en la medida que se industrializan las ciudades y hay mucho trabajo, en esa medida hay afanes y cada quien corre de un lado para otro y no me importa qué sucede. Lo tremendo es que aún ha entrado tanta dureza que podemos ver a veces lo que está sucediendo y no nos conmovemos. Y no debe ser así, porque vuelvo a decir, si somos parte de, me debe doler lo que le pasa al otro. Y debo sentir o el dolor o la alegría. Debemos ejercer nuestra individualidad sin olvidar nuestra corporalidad, pues somos parte de. Allí miremos, quiero dar un ejemplo, 1 Corintios 6:19. Es muy importante, yo estoy retomando esto porque pueden quedar en el aire cosas que no están claras. 1 Corintios 6:19, dice la palabra de Dios. ¿Todo lo encontramos? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, respecto a lo que recibimos la semana pasada de los que estuvieron en el seminario, es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu y que el Espíritu mora en nosotros, porque a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y es muy importante lo que decía el predicador, que nosotros no venimos a buscar a Dios, digamos en el sentido de que esta casa sea el único lugar donde está Dios, porque ya el Señor está aquí dentro en el corazón. Y como templo hay grandes responsabilidades y todo miembro debe entender que es morada del Espíritu, que está bebiendo del mismo Espíritu, que no lo puede rechazar al Espíritu Santo, ni la voz del Espíritu Santo que le está hablando, que no se puede apagar el Espíritu, que el Espíritu no se puede entristecer porque está morando en nosotros, porque el Espíritu Santo, como puede hablar a la cabeza, puede hablar a un pie, una mano, el Espíritu Santo está hablando porque somos templo, y en el templo hay entonces reverencia y honra, hay adoración, hay servicio, hay tantas cosas. Somos templo. Pero si vamos a Efesios 2, verso 21 y 22, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, aquí entonces el cuerpo ya es relacionado como con un edificio, en quien todo el edificio bien coordinado y creciendo, va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Lo que quiere decir esto es que somos templo individualmente, pero corporalmente cada uno va creciendo coordinadamente. ¿Para qué? Para que todos seamos un gran templo. Un templo individual, pero un templo corporativo. Para que, dice, bien coordinado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tú eres un templo, pero todos somos un templo. Entonces, en este sentido dice que todos nosotros juntamente, o sea, juntos significa que no estamos separados ni divididos, juntos, somos edificados todos para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo mora individualmente y por eso podemos hablar con Dios, orar al Señor, leer la palabra y Dios nos habla, pero igualmente corporativamente también cada uno de nosotros, siendo un templo, llegamos a ser, entonces dice, un templo santo en el Señor. Así que si tú eres un altar para Dios, allá, ese templo tiene un altar. Pero este gran templo donde estamos todos unidos tiene también un gran altar. ¿Amén? Entonces eso quiero que quede muy claro, porque a veces las verdades de Dios no las podemos tomar, digamos, de un solo lado, porque allí es donde surgen las cosas equivocadas. ¿Qué es lo que yo quiero? Si yo digo, yo soy morada, yo soy templo, no necesito de la iglesia, y yo escucho solamente esa enseñanza y no escucho la otra, yo puedo tomar un camino equivocado. Y ese camino equivocado es que yo me voy porque yo soy morada, soy templo, soy altar y chao. Pero ¿qué le sucede a un cuerpo cuando lo mutilan y sale del cuerpo? ¿Qué le sucede a ese miembro? Se muere, se muere. Dios por eso nos dejó el cuerpo, para que entendamos que no podemos caminar solos, que necesitamos el cuerpo porque somos parte de. Somos individuales, pero somos cuerpo. Somos templo individual, pero somos un gran templo corporativo. Somos morada de Dios individual, pero juntamente somos morada de Dios en el Espíritu. No podemos decir que no necesitamos del cuerpo, tampoco debemos pensar que no soy importante dentro del cuerpo. Además, somos responsables de cumplir con nuestro propósito dentro del cuerpo, porque el cuerpo será fuerte en la medida que individualmente seamos fuertes. El cuerpo será edificado en la medida que individualmente seamos edificados. El cuerpo estará sano en la medida que cada miembro esté sano. Y hay una verdad, es que tenemos una posición en Cristo, pero siempre partimos de una condición. Y la condición en que llegamos es una condición de enfermedad, de necesidad, que no podemos quedarnos allí, pero debemos ser edificados para alcanzar y entender y comprender nuestra posición, que es muy importante también. Amén. Entonces, hermanos, si cada miembro en particular desarrolla intimidad con Dios, esta es una responsabilidad, porque se le ha dado a beber del mismo Espíritu. Es que el Espíritu Santo a mí, no, esa es una mentira del diablo, porque todo el cuerpo bebe del mismo Espíritu. Entonces tú puedes buscar a Dios solo y puedes tener intimidad solo con el Señor. Es una responsabilidad, no es si yo quiero, es mi responsabilidad. Y si todo el cuerpo busca la intimidad con el Espíritu Santo, entonces se imaginan la manifestación gloriosa de todo el cuerpo cuando se reúne. Porque no venimos cansados del camino, sino llenos del Espíritu Santo para aportar. Amén.
venimos para dar, porque estuve con el Señor, porque el Señor me habló, porque busqué al Señor. Entonces es donde veremos producirse mayor gloria, milagros, cosas poderosas. Mucho del atraso que tiene la lentitud de la iglesia es la lentitud de cada miembro. Ay, pero es que esta iglesia, ¿por qué? ¿Cuál iglesia? La iglesia es usted. Ay, pero es que esta iglesia, un momentico, la iglesia es lo que somos cada uno de nosotros. Lo que nosotros necesitamos es tomar la responsabilidad que tenemos como miembros del cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo nos habla de individualidad, pero también de corporalidad. Y esto nos lleva a muchas cosas importantes, como las he mencionado. Pero la segunda cosa, el cuerpo nos habla de función. La figura del cuerpo humano, Dios la relacionó con la iglesia, es para que comprendamos que cada miembro desarrolla una función. Efesios 4, verso 11, habla de que una vez que Cristo resucitó, dice que ascendió a los cielos, pero dio dones a los hombres. Y él mismo dice en Efesios 4:11, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Jesucristo, la cabeza, tiene esos 5 ministerios. Cuando él anduvo en su ministerio terrenal, él ejerció su labor de apóstol, dando diseños, de profeta, profetizando hacia el futuro, de maestro, porque lo llamaban maestro y enseñaba, de evangelista, porque muchos le seguían y se convirtieron a él y se convirtieron en discípulos, y de pastor, porque los pastoreaba. Todo convergía en él. Pero Dios, como Jesucristo se fue, él constituyó 5 ministerios que no están todos en una sola persona, sino que unos son apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, cada uno ejerciendo una función como un equipo y como una extensión del gobierno de Jesucristo. No somos la cabeza, pero sí somos instrumentos de la cabeza para ejercer gobierno, diseño, dirección sobre el cuerpo de Jesucristo. Dice entonces en el verso 12 que él constituyó estos 5 ministerios. Dice en el verso 12, para perfeccionar a los santos. Esto nos habla de que no empezamos perfectos, que necesitamos, de la condición en que llegamos, ser procesados hasta llegar a la perfección. Y esa perfección tiene una medida que es la estatura de Jesucristo. Esa es nuestra medida para decir que hemos alcanzado perfección. Pero los que tienen esa labor son los ministerios. Pero dice que también fueron constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Dice en el verso 12, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, y se edifica con enseñanza, se edifica con corrección, se edifica con ejemplo, se edifica con exhortación, se edifica con direccionamiento. Pero dice en el verso 13 que este propósito de los ministerios de perfeccionar, de edificar al cuerpo de Cristo, es para llevarlo a la madurez. Porque dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vea, iglesia, hay que cuidar los excesos. Hay que cuidar los excesos. Y a veces cuando somos niños, somos muy emocionales y no nos sentamos a discernir las cosas. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios.
Dios puso su naturaleza divina en nosotros. Y participamos de esa naturaleza a través de las promesas que Él nos ha dado y a través del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Hay dos naturalezas en nosotros, la naturaleza vieja y la nueva. La nueva es la naturaleza de Dios. Por eso cada uno de nosotros podemos comprender las cosas de Dios cuando antes no las comprendíamos. Porque el hombre natural vive en su naturaleza carnal. Puede ser muy educada, muy bien programada, lo que sea, pero es naturaleza carnal. Pero el hombre, el espiritual, el que ha recibido a Cristo, se llama hombre espiritual. Y debe ser controlado y dirigido por esa naturaleza espiritual. Pero no porque tenemos la naturaleza de Dios, vamos a decir que somos dioses. Ese sería un exceso. Ayer me mandaron un video de este señor de Creciendo en Gracia, José Luis, no sé cómo se llama, que reaparece y entonces está ahí una, ¿cómo se llama? Alguien, una mujer con él, no sé qué es de él, pero lo llama, aquí está con nosotros, mi Padre y mi Dios. Y lo dice tan claro y el otro se queda tan campante, tan convencido de que es Dios. Dios hecho carne. ¿Por qué? Porque una enseñanza la ponderó demasiado y dice, como tengo la naturaleza de Dios, soy divino. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces, una de las cosas que requerimos es equilibrio. Equilibrio, sobriedad y discernimiento, porque Dios nos quiere llevar a la madurez, para que no un día pensemos esto y al otro día pensamos esto. Debemos ser una iglesia que las verdades las tomamos, las escudriñamos y aprendemos a recibirlo, lo bueno, y desechar lo que no me parece. Esa es la labor del cuerpo. Esa es la labor del cuerpo. Entonces, vamos entonces a que esos 5 ministerios fueron dejados para perfeccionar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, llevarlo a la madurez y llevar también, dice en el verso 16, llevarlo a la unidad. Dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unido entre sí, para llevar el cuerpo a la unidad y para llevarlo a un crecimiento sano. Entonces, si un miembro dice, no, es que yo ya tengo al Espíritu Santo y como dice la palabra, que el Espíritu me enseña todo, yo no tengo necesidad de un maestro, entonces ¿para qué Dios puso maestros? ¿Se da cuenta del exceso? Como dice la palabra, que el Espíritu Santo nos ha ungido y Él nos enseña todo, pues yo no necesito hacer la formación de la iglesia, porque como yo llego y el Espíritu Santo me dice, ojo con eso, porque como venimos de contextos bien diferentes, muy mezclados con muchas cosas. Si yo no tengo un maestro que ha caminado cerca del Señor por mucho tiempo, yo puedo tomar una parte de la verdad, porque ese es el problema, que la Biblia hay que leerla toda, porque si yo tomo una parte, yo caigo en un exceso y llego a hacer que lo otro no exista. Entonces allí hay un problema de sobreénfasis. Entonces esto nos lleva a entender que si Dios colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar, para edificar, para llevar a la madurez, para llevar al cuerpo a la unidad y a un crecimiento sano, en amor, necesitamos el cuerpo. Aunque Dios es individual con cada uno. ¿Entendemos eso? Amén. Entonces, así que un miembro que no realice su función, así que ¿para qué Dios tiene los ministerios?
para hacer y vigilar que cada uno realice su función, pero necesita estar edificado. Así que un miembro aislado deja de funcionar. Y cuando es como si un miembro del cuerpo lo saco, deja de funcionar. Si yo saco el estómago deja de funcionar y daña el cuerpo. Si yo me corto un dedo, ese es necesario. Cada parte del cuerpo está necesaria para que el cuerpo funcione. Un miembro aislado deja de desarrollar su función. Es posible que se salve, es decir, porque la salvación es por gracia, pero el desarrollar la función tiene que ver con alcanzar propósito, y alcanzar propósito tiene que ver con la vida abundante, porque si no desarrollo el propósito de Dios, yo no vivo la vida abundante para el cual yo fui creado. Pierdo el propósito al perder la función. Cuando yo no sé qué hacer en el cuerpo, cuando yo no busco mi función dentro del cuerpo, afecto al cuerpo y me afecto a mí mismo. Necesitamos funcionar, necesitamos desarrollarnos dentro del cuerpo, y cada uno tiene el Espíritu Santo en primera medida para decirle: ¿para qué me pusiste en el cuerpo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Un miembro aislado deja de desarrollar su función, deja de crecer, está próximo a morir dentro de la función del cuerpo porque no desarrolla su potencial. Tampoco está nutriéndose y menos creciendo como se debe. No desarrolla servicio dentro del cuerpo. Entonces es una persona improductiva. Mucho del problema de la iglesia de ser improductivo es que no estamos desarrollando la función que Dios nos puso. Y al no desarrollar la función, no cumplimos propósito. Y al no cumplir propósito, estamos frustrados, estamos decepcionados. Mira, iglesia, es muy importante cuando yo escucho, pero pasar muchos años de mi vida solamente escuchando, ya la cosa se está dañando, se está distorsionando, porque yo necesito funcionar. Al comienzo tengo que aprender. Una de las cosas que nosotros tenemos es el nivel 1 de formación, porque creemos que cada uno que participe en alguna función del cuerpo recibe la misma edificación. Y esa edificación es el fundamento de la salvación, es la sanidad respecto a la paternidad, porque creemos en la restauración. Cada uno de ellos tiene materiales, tiene diagnósticos, tiene herramientas. Se ha perfeccionado ese material a través de muchos años de servicio en la obra del Señor. Luego viene rompiendo cadenas. Glorifico al Señor por rompiendo cadenas, nunca lo quitaré, porque yo considero que en rompiendo cadenas se ejerce un lavar los pies muy fuerte. Y yo digo, miro que las personas que han ido a rompiendo cadenas, no es que queden perfectas, pero a que ejerce una liberación espiritual de cosas en las que nos hemos ensuciado, nos hemos contaminado, para renunciar a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a la adivinación y cerrar la puerta, porque ahora somos una nueva criatura. Yo nunca veo a los que van a rompiendo cadenas diciendo: veas que necesito volver a renunciar a la idolatría, porque ya por eso se enseña, para que no volvamos atrás. Está rompiendo cadenas, está liderazgo personal, la manera de liderar nuestra propia vida, nuestro propio potencial. Es muy importante el liderazgo personal. Visión apostólica, porque usted es miembro de la iglesia, pero usted no conoce la visión de la iglesia, usted no sabe ni de qué estamos hablando. Y luego viene consolidación, en donde comenzamos a desarrollar un tipo de servicio, porque nos enseña cómo hacemos una llamada, cómo visitamos, cómo hacemos evangelismo, cada uno para que el cuerpo
como decía el predicador, somos un organismo vivo. Un organismo vivo. Y un organismo vivo se mueve, trabaja. Pero nosotros tenemos la responsabilidad que aquel que trabaja tenga por lo menos la parte fundamental de la palabra de Dios en su corazón. Sea un ujier, sea un portero, no importa. ¿Sabe una cosa? Que en el libro de los Hechos, los que servían las mesas, como Esteban, eran llenos del Espíritu Santo. Si usted lee en Hechos, cuando Esteban habló la palabra a los que querían apedrearle, les citó todo el Antiguo Testamento y lo llevó al Nuevo y la interpretación de lo que estaba pasando, y era un servidor de mesas. Aquí todos debemos estar bien fundamentados en la palabra, para que dejemos de ser niños fluctuantes y vayamos a la madurez y estemos bien plantados donde Dios nos ha puesto. Así que yo les animo a que se inscriban en los próximos cursos que vamos a empezar. Yo bendigo a aquellos que muy juiciosamente están terminando algunos fundamentos de vida, otros están terminando padres espirituales, otros están arrancando liderazgo personal. Hay algunos ya al finalizar ese primer nivel que iremos afuera un día para hacer de una sola visión apostólica o consolidación. Seguimos para adelante, porque quiero decirte que estés tan bien. Qué cosa tan tremenda de lo que sucedió cuando Dios esparció a la iglesia primitiva, porque los persiguieron en Jerusalén. Sabe que ni siquiera fueron los apóstoles quienes llevaron la palabra, sino los miembros que fueron esparcidos. Donde iban abrían campos misioneros, predicaban, porque todos estaban capacitados. Y eso es lo que queremos con la iglesia, que todos estemos listos. No importa qué edad tú tengas, no importa, porque dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sea esclavo, sea griego, sea libre, no importa, porque somos miembros los unos de los otros y somos miembros del cuerpo de Cristo. No diga, no, es que yo soy muy joven para meterme en eso. No, lo necesitas si quieres tener una vida abundante. No diga, es que no, yo estoy muy viejo. Hágale, hermano, que por lo menos ese primer nivel es muy presencial y usted va a ser edificado. Somos una iglesia formadora y es tiempo de retomar el diseño que nosotros tenemos, y es tiempo de poner nuestros pies bien plantados, porque dice la palabra que vendrán tiempos muy terribles, donde saldrán espíritus engañadores. Y mira esto de Creciendo en Gracia, terrible, cómo han tergiversado. Mire usted, y lo quiero decir, Creciendo en Gracia dice que como estamos bendecidos con toda bendición espiritual y posicionalmente somos elegidos y hemos sido santificados, ya tengo esa posición. Entonces no importa que fume marihuana, meta droga, fornique, yo ya soy aceptado, porque ya tengo una posición. ¿Qué es lo que han hecho? Hacer un énfasis, un sobreénfasis. ¿Para qué? Para tener libertad para pecar. Y la gracia que Jesucristo nos ha dado, no podemos usarla en libertinaje. No es libertinaje. Somos libres en Cristo, pero en la medida que caminamos conforme a sus diseños. Vamos a colocarnos de pie.